En la temporada de 1967, 30 jugadores cubanos estuvieron en las grandes ligas, pisaron en los terrenos del mejor béisbol del mundo. En el 2016, muchos años después, esa cifra de jugadores se repitió, se igualó esa marca de 1967. Y en esta temporada del año 2019, en curso ya, casi terminando, faltan apenas un mes y algunos días, estamos en presencia de lo que podría ser un nuevo récord, una nueva marca de jugadores cubanos en una temporada en las grandes ligas. Ahora mismo, la Armada cubana archiva 29 jugadores, 29 beisbolistas en los terrenos de las grandes ligas. Se está buscando el número 30, que sería igualar el récord de 1967 y de 2016 y el número 31 también. Hoy estaremos viendo en Corazón del Juego quiénes podrían ser esos jugadores que estarían rompiendo la marca y también recordando las viejas leyendas, los que fueron aquellos 30 jugadores del 1967 y algunos del 2016. Síganos, ya ustedes saben, en el Poker Corazón del Juego a través de 5 Razones Deportes Network y en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Esto solo comienza, ya lo sabe, Corazón del Juego. Toda la actualidad del béisbol cubano, las grandes ligas y las variables sabermétricas con Francis Romero. Comenzaremos en el tema de la cifra de jugadores cubanos. Ustedes saben, el año récord de jugadores cubanos en una temporada en grandes ligas databa de 1967, una década prodigiosa en lo que se refiere a jugadores cubanos dentro del béisbol de las grandes ligas, porque esto fue dado, a ver si lo explicamos un poco, luego del triunfo de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en el año 59, 2 años más tarde, se eliminó el profesionalismo en Cuba y esto originó una nueva ola de beisbolistas emigrados que no regresaron nunca más porque el gobierno cubano, el sistema que se impuso en esa década de los 60, puso en una encrucijada a los jugadores. Les digo básicamente, o se quedan aquí, trabajan para el gobierno, se quedan aquí con nosotros tratando de reanimar el béisbol, el nuevo béisbol amateur que queremos hacer como nueva parte de la revolución cubana que estaba iniciando, o se van del país y abandonan el país y siguen con sus carreras profesionales. Esto fue en gran parte lo que provocó ese éxodo, porque muchos jugadores cubanos de esa época que tenían sus carreras aquí, sus vidas en los Estados Unidos, también jugaban béisbol invernal allá en Cuba, no iban a terminar sus carreras en la mitad, digamos. Muchos jugadores estaban en los 25, 26 años en su época prime y no iban a terminar esa carrera. Entonces, esto de la Revolución Cubana, el triunfo del nuevo gobierno, pues puso a los peloteros en una encrucijada y ahí es donde comenzó el éxodo, que ya estaremos tocando eso en otros capítulos porque ya se acerca la publicación del libro El sueño y la realidad, la historia del béisbol, la historia de la emigración del béisbol cubano de 1960 al 2018. Y ahí, aquí en Corazón del Juego, traeremos algunos ciclos para que ustedes entiendan cómo fue que inició la transformación del éxodo, cómo por varias etapas se distinguió por ser en algunos momentos más activo que otras etapas. Por ejemplo, los años 60 fue una década muy activa hasta el 70. Luego cayó en una especie de congelamiento, de congelación ahí, el éxodo, y se avivó a partir de la década de los 90. Bueno, estamos en esta década de los 60 y luego que todos esos jugadores emigraran,
entre 1960, 61 y 62, en el 63 y 64 también algunos, ellos no regresaron a Cuba, porque en esa época las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos no estaban, digamos, no eran las mejores, y muchos jugadores tampoco contaban con el apoyo del régimen cubano para regresar. También estaba este escepticismo, este miedo de qué pasaba si regreso. Y así fue la vida del jugador cubano en los 60, casi siempre lejos de su familia. Muchos como Luis Tian o Tony Oliva luego se reunieron con su familia, pero otros no, y la mayoría no volvió. Eso se los puedo confirmar porque estuve entrevistando a muchos de ellos, de estas leyendas de los años 60, muchas veces olvidadas por las nuevas generaciones. Ustedes saben, se concentran más en la actualidad, y esta parte de la historia la olvidan un poco. Bueno, en el año 67, digamos que 30 jugadores cubanos estuvieron en las Grandes Ligas. 30. Y aquí tengo una lista de esos jugadores. Ahí tenemos a José Tartabul, que estuvo con Boston. En los Twins de Minnesota teníamos 5 cubanos: Tony Oliva, Zoilo Versalles, que fue MVP años antes, Sandy Valdespino, Jackie Hernández y Enrique Jan Izquierdo. Estos 5 estaban con los Twins. También estaba Orlando el Guajiro Peña, conocido como relevista durante la década de los 60. Esa temporada de 67 lanzó con Cleveland y con Detroit. También Aurelio Monteagudo, que es bastante conocido en Venezuela, porque estuvo mucho tiempo de su carrera en ligas invernales allá. Estaba el noveno Orlando McFarlane, receptor de los California Angels. Era un receptor de reemplazo, pero bueno, estuvo en las Grandes Ligas esa temporada. Minervino Mini Rojas, que esa temporada salvó 27 partidos con los Angels de California. Ustedes saben que luego California se trasladó a Anaheim, o cambiaron la franquicia de nombre. Mini Rojas, 27 salvados esa temporada. Ese récord estuvo hasta la década de los 80, si mal no recuerdo. Y bueno, fue un lanzador que tuvo una historia bastante triste, porque Mini Rojas murió en un accidente luego, en la década de los 70. También está el zurdo Marcelino López, ese año con California y con Baltimore. José Cardenal, con California, un jardinero. Paulino Casanova, receptor de los Senadores de Washington. Ahí le tomaba lanzamientos a Camilo Pascual, que esa temporada fue el líder de victorias de la rotación con 12 de los Senadores de Washington. Ahí tenemos también el número 15 a Joe Asque, que es fue receptor en los Indios de Cleveland. Con Luis Tian también hacían batería. Tian en esa temporada todavía no era el pitcher que luego se transformó en la década de los 70 como una estrella, pero ya se estaban viendo algunos avisos de lo que sería Tian. En esa temporada lanzó 12 y 9, 2.74. Está Bert Campaneri, ustedes lo saben por su versatilidad con los Kansas City Athletics. Diego Seguí, lanzador, el padre de David Seguí, que luego estuvo envuelto en problemas de esteroides. Todavía hace unos días también salió una noticia de David Seguí diciendo que los jugadores de esta época, por la era de los jonrones y eso, estaban consumiendo esteroides. En el número 19, George Lauserique, que fue lanzador, también lanzó en Venezuela en ligas invernales. Lauserique salió de Cuba un tiempo antes de los 60. Yo pude entrevistar a su familia, a su hija. Con él no tuve contacto directo, pero con su hija me aseveró que vino en el 57. A Rigoberto Tito Fuente, infielder de los San Francisco Giants. Leo Cárdenas, un shortstop formidable en esa época también, en los Rojos de Cincinnati. Estaba Tani Pérez. Bueno, ustedes saben, Tani Pérez no necesita mucha presentación en Hall of Fame. Giraldo Chico Ruiz, Giraldo Sablón, también jugador de reemplazo de los Rojos de Cincinnati. Tony González, jardinero de los Philadelphia Phillies. Estaba Tony Taylor, que tuvo 19 temporadas en Grandes Ligas. Pedro Ramos, que esa temporada estaba con los Phillies y solo lanzó 8 entradas, pero Pedro Ramos fue un lanzador de 117 victorias en las Grandes Ligas.
Octavio Cookie Rojas, bastante conocido también, Mike de la Hoz, un infielder que era bastante defensivo, Orlando Martínez con los Bravos de Atlanta y Mike Cuellar, que esa temporada con Houston fue All-Star. Esos son los 30 jugadores cubanos del 67 y ahora vamos a hacer el contraste o el paralelismo con los jugadores cubanos del 2019. Decía que Cuellar, claro, Cuellar fue Cy Young 2 años después, en el 69, ganó 23 juegos, perdió 11 con 2.38 de efectividad. Increíble, de verdad, casi que una de las mejores temporadas, si no la mejor para un lanzador cubano en las grandes ligas. Y bueno, este paralelismo lo hago porque en esta temporada, en el 2019, 29 jugadores cubanos han estado en las grandes ligas. Ustedes saben, los patrones del éxodo se activaron nuevamente a partir del 2000. Casi sistemáticamente se iban de Cuba 30, 40 jugadores, a veces más, a veces menos. Pero ya en el año 2015 comenzaron a irse muchos jugadores y esto determinó que el número de beisbolistas cubanos en las grandes ligas iba a ascender porque había más tráfico, más éxodo de peloteros. Y para esta temporada, aún creo que en los años posteriores, en el futuro, va a subir el número. Va a subir el número, yo diría, a 40, a 45, porque hay una jornada de talento en las menores que van a llegar a las grandes ligas. Y en esta temporada, ya decía, hay 29 jugadores. Y hoy vamos a ver en Corazón del Juego quiénes podrían ser los prospectos que están en las menores que podrían subir a ver si se rompe ese récord de 30 jugadores en una temporada. En este año hemos tenido a Yonder Alonso, Joan Moncada, José Abreu, Joan López, Roening Elías, Kendrick Morales, que fue liberado, despedido por los Yankees, Yulieski Gurriel, uno de los mejores en esta temporada, Alenmis Díaz, Lourdes Gurriel Jr. en Toronto, Yasmani Grandal, receptor de Milwaukee, Guillermo Heredia y Yandy Díaz con los Reyes de Tampa, Néstor Cortés, un zurdo que ha trabajado luego después del opener, una estrategia que comenzaron los Yankees este año. Cortés tiene 5 victorias. Harold Chapman, que se acerca a romper su récord de salvado en una temporada que es de 38, que anda por 35, por 36. Raizel Iglesias, Yaciel Puig, José Candelita Iglesias, de Cincinnati, los tres. Puig fue cambiado a Cleveland hace una semana. Adenis Echevarría, Leonis Martín, que fue liberado, está en Japón. Jorge Soler, Jordán Álvarez, Sionel Pérez, Rogelio Montero, Odrizamer de Spain, Rangel Ravelo, Adrián Morejón y Michel Baez, que fueron ascendidos el mismo día. Primera vez que ocurre esto en la historia. Yasmani Tomás, que fue promovido a las grandes ligas nuevamente y fue bajado. Casi no le dieron mucha oportunidad a Tomás. No lo consumió 6 turnos. Y Randy Arozarena, que dedicamos el capítulo de Corazón del Juego pasado a Randy Arozarena y a todo lo que había hecho para llegar a las grandes ligas. Son 29, exactamente 29. Y es curioso porque existen muchos jugadores en las menores, ahora mismo candidatos de fuerza a llegar a las grandes ligas. Esta será la última parte de nuestro podcast de hoy. Ya sabes, estuvimos recapitulando quiénes fueron aquellos beisbolistas del 67. Durante ese año se llegó a 30 jugadores, en el 2016 se igualó y este año 29 cubanos en las grandes ligas. Así que vamos a pasar a la parte final de Corazón del Juego, hoy con los que pudieran ser promovidos a las mayores próximamente. Francis Romero, rompiendo siempre la noticia. Síganos en Twitter, @FrancisRomero10 y @Corazón_Juego. Ustedes saben que a partir del 1 de septiembre, los equipos de grandes ligas expanden su roster a 40 jugadores. Es decir, que se le da la oportunidad a muchos de los jugadores que son potenciales prospectos al futuro, otros jugadores que no son prospectos potenciales, que no son parte del futuro, pero que se les premia por sus temporadas en las menores, en AAA, en AA, por su rendimiento, se les premia con un ascenso a las grandes ligas.
si bien no son planes para el futuro. Y esta particularidad, esta característica de las Grandes Ligas permite que muchos jugadores suban al mejor béisbol del mundo con los rosters expandidos de septiembre. Tenemos varios jugadores cubanos que pueden ser subidos en septiembre. Ya estaremos aquí en nuestro podcast siguiéndole la pista. Pero bueno, hoy vamos a ver en esta parte final del capítulo quiénes son esas caras potenciales de jugadores cubanos. Bueno, tenemos a José Adolis García, el hermano de Adonis García, que tiene 26 jonrones en Memphis, AAA de Cardenales de San Luis. No sé si García sea promovido a las mayores en este año. Me causa un poco de escepticismo su caso y cómo lo han tratado la gerencia de los Cardenales. No creo que García lo suban esta temporada. Es decir, yo creo que él lo ha merecido porque son 26 jonrones en AAA. Ha jugado completamente toda la temporada. Pero no sé, la gerencia de los Cardenales no ha mostrado mucho, como decirle, mucho deseo. No he leído muchas noticias alrededor de una posible promoción de José Adolis, que probablemente también tiene las posibilidades de subir. Solo me estoy arriesgando a una predicción. José Adolis, por supuesto, ha tenido un averaje un poco bajo, 2.47, pero en producción de jonrones y en impulsadas, bueno, ustedes saben, un muchacho que tiene todo el poder, pero ya les digo, un muchacho joven, tiene 26 años. Creo que él podría, en esta temporada invernal que se avecina, corregir un poco, rebajar esa tasa de ponches, de más ponches que juego en AAA, y quién sabe si pueda ser un jugador de Grandes Ligas en el futuro. Otro de los que están anunciándose a llegar a las Grandes Ligas es el infielder Andy Ibáñez, que está en AAA de los Rangers de Texas en Nashville. Andy Ibáñez ayer pegó su jonrón 17 en AAA, batea 3.01, puede jugar la tercera base, la segunda base. Creo que los Rangers van a promover a Ibáñez. Ibáñez podría ser el jugador 30 en las Grandes Ligas o uno de los que estaría ahí igualando o rompiendo la marca histórica de peloteros cubanos en una temporada en las Grandes Ligas. Tenemos el caso de Luis Robert Moirán, uno de los mejores prospectos del béisbol, está entre los 10 primeros prospectos de todas las listas. MLB Pipeline, está en Béisbol Prospecto, está en Béisbol América. Luis Robert fue una de las últimas firmas multimillonarias antes de que el convenio laboral se venciera, convenio laboral que pagaba cantidades millonarias a los prospectos en desigualdad con el draft amateur de los Estados Unidos. Moirán firmó por 26 millones y medio en el 2017. Fue la última de las firmas estas cuantiosas en cuanto a millones. Y bueno, Luis Robert tiene la problemática de que quizás la gerencia de los White Sox no lo promueva este año para asegurar un año de servicio añadido. Esto ha ocurrido en el pasado, ocurrió con Chris Ryan, ocurrió con Vladimir Guerrero Jr. en esta temporada, y él tiene eso tiene eso en su contra, pero quién sabe si ocurra algún tipo de milagro gerencial y se animen los White Sox en subir a Luis Robert, que ya saben, es una de las caras del futuro de esta franquicia que lleva 11 temporadas ya sin ir a la postemporada. También tenemos otros nombres como Vladimir Gutiérrez y Alfredo Rodríguez, son dos prospectos cubanos, están en AAA, en Louisville, en Cincinnati. Gutiérrez, uno de los brazos que costó casi 5 millones a la organización, y Alfredo Rodríguez un torpedero calibre guante de oro, un torpedero que tiene muchas habilidades a la defensa y que también puede estar entre los posibles a subir en estos rosters de septiembre, que quizás los puedan jugar unos partidos, no significa que van a estar, pero bueno, si debutan en las Grandes Ligas, el número subiría considerablemente y se podría romper esta marca.
Luego quisiera que si tienen algunos comentarios, se dirijan a nosotros a través de la cuenta de Twitter de Corazón del Juego. También estamos en Facebook, tenemos una página ahí, nos puede seguir, nos pueden sugerir temas. Pensamos ahora en los próximos capítulos seguir con un tema de los beisbolistas cubanos, la sabermetría. Vienen nuevos capítulos con ligas invernales, vamos a traerle exclusivas de firmas de peloteros en algunos equipos en ligas invernales. Ya saben ustedes, siempre buscando la originalidad del podcast, que es lo que siempre intenté traer cosas nuevas y que les interese. Y bueno, ya saben, si tienen algunos temas de los que quisieran que se tocaran, temas de los que quisieran hablarse, nos los pueden sugerir en nuestras redes sociales también. Y no olviden suscribirse a 5 Razones Deportes Network. Bueno, también hay algunos peloteros cubanos que están en AAA, como Luis Miguel Romero, un relevista de AAA de Oakland, Las Vegas. Quizá otros jugadores que nos sorprendan con sus promociones, pero son estos particularmente los que podrían estar dentro de la brújula de los equipos para subir a las grandes ligas. Ya saben, Corazón del Juego hoy estuvo analizando el tema del récord de jugadores cubanos para una temporada en grandes ligas. El récord databa de 1967 con 30. Mencionamos aquí quiénes fueron esos grandes jugadores que de alguna manera estuvieron representando a Cuba en esa década de los años 60. En el 2016 se igualó esa marca. Eso vino aparejado de todo el éxodo que se desarrolló en Cuba y en el béisbol cubano a partir del 2010. Y bueno, eso se ha llegado ya hemos llegado hasta este 2019 a punto de romperse este récord de cubanos. Y también mencionamos quiénes eran los potenciales jugadores a subir. No sé si se me pueda escapar alguno de los prospectos por ahí. Ahora mismo no recuerdo otros más. Creo que he mencionado a la mayoría, a los que están ahí. Hay otros que están en AA, que no me parece que vayan a subir en esta parte de la temporada. Pero ya saben, no significa este récord, no es sobre jugadores que han debutado, es sobre jugadores, el número de jugadores en sí que han jugado en una temporada en las grandes ligas. Ya saben, nos puede seguir a través de todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, a través de 5 Razones Deportes Network. No olviden suscribirse y nos veremos ya la próxima semana con otro capítulo de Corazón del Juego. Bueno, nada, concluido ya. Solo queda decirles que no trates de descifrar la contraseña. Es un juego y tiene corazón. Amigos, gracias por escuchar este episodio de 5 Razones Podcast. Si quieres apoyar este podcast, recuerda suscribirte en tu página preferida de podcast. Búscanos 5 Razones Podcast. En todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, @5 Razones POD. Eso me ha pasado a mí.